Entonces, Sí, sí. hoy, o sea, la clase pasada quedamos en lo que era simbiosis. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos terminado ya esto. Terminábamos todo lo que era mensalismo, depredación, ¿cuál era la otra? Depredación, competencia, todo eso. Y ahora vamos a ver simbiosis. En la simbiosis, más que nada, es una interacción estrecha e íntima entre dos organismos de distintas especies. Eso hay que reconocerlo, de que en la simbiosis son distintas especies, ¿ya? En cambio, la competencia a veces se puede llevar a cabo en lo que son especies iguales. Y dice que muchas de estas interacciones pueden ser de beneficio mutuo, exceptuando, ¿cierto?, al parasitismo en el que sería una relación positiva negativa. Aquí dice que el término de huésped es usado para el más largo, quiere decir el más grande, ¿cierto? El organismo que sea más grande de los dos miembros de una simbiosis, y el miembro más pequeño se llama simbionte. Entonces, de la simbiosis nosotros desencadenamos lo que son el comensalismo, mutualismo y parasitismo. Y lo primero que se va a ver aquí es mutualismo, que es positivo-positivo. Dos o más seres vivos de diferentes especies se relacionan para sacar ventajas de ambos. Está un mutualismo, ¿cierto?, que es obligatorio, y otro que es facultativo. El obligatorio es que sí o sí tienen que estar trabajando juntos, porque tienen que hacerlo, y si no lo hace, la otra especie se va a ver perjudicada. El mutualismo facultativo es cuando no es necesario que estén juntos. Pueden estar juntos, se benefician bien, pero si se separan, van a seguir beneficiándose, no les va a pasar nada malo. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, mutualismo obligatorio, la coevolución ha determinado que las especies participantes no sobreviven en forma independiente. Los líquenes, ¿cierto?, que son las algas y hongos, bacterias y rumiantes, rhizobium y leguminosa. En el caso específico de las bacterias y rumiantes, es que como la vaquita tiene lo que son muchos estómagos, creo que había leído una vez, cuando ella consume alimento, le va a costar digerir esa comida. Entonces, las rumiantes, por decirlo así, son como organismos, ¿cierto?, que cuando llega la comida, ellos los van a masticar. Ellos van a masticar esa comida, la van a digerir. Y ahí recién se va a poder como digerir bien en todos los estómagos de la vaquita. Por eso es algo que sea dependiente. Luego, en el facultativo dice, se asocian y se benefician mutuamente, pero pueden prescindir de la asociación. Pez payaso y anémona, ¿cierto?, su hogar. La palmera, no veo qué dice abajo, qué tapa el letrero. Del zorro. Esa misma. Insectos y plantas con flores, como la abejita. Por ejemplo, la abeja, ¿cierto?, ayuda a que se fecunde, a que se haga la reproducción sexual de la misma flor, pero también la flor de por sí se puede reproducir por sí sola, por el viento, por otros insectos, por diversos factores. Ahora vemos lo que es el parasitismo, que es positivo o negativo. Dice, relación en la cual uno de los individuos, el parásito, ¿cierto?, se beneficia al alimentarse a expensas del otro, del huésped, que se perjudica por la presencia del otro. Entonces, esto, si no me acuerdo, es como la solitaria, creo que era como esa lombriz que vivía o que aparecía dentro de lo que era el estómago de las personas y que se alimentaba de todo lo que comía. Entonces la persona claramente iba a tener como una apariencia muy enferma, muy pálida, por así decirlo, va a estar mal. Y esto más que nada se da como cuando tú tiendes a comer alimentos que están sucios. A veces suele pasar, no sé, comprar, supongamos, una fruta a la feria y esta no se lava bien, ¿cierto? Y puede suceder eso. Puede que microorganismos queden ahí dentro de tu estómago y empiecen a formarse, y claramente aquí va a crecer esto y va a ser enorme. Y aquí está garrapata, creo que, o ¿cómo se Sí, trata? La pulga, que son la los típicos garrapata. parásitos que uno ve en las mascotas, ¿o no? El parasitismo se puede considerar una forma especial de depredación, en la que el depredador es considerablemente más pequeño que la presa. Claramente dice, como ocurre con las formas más obvias de depredación, es más probable que las enfermedades parasitarias eliminen a los más jóvenes, a los discapacitados y a los más viejos, haciéndolos más susceptibles a otros depredadores o a los efectos del clima o la escasez.
Entonces, el parasitismo, si bien se va, entre comillas, a alimentar del cuerpo del huésped, ¿cierto? De donde va a estar, va a tender a atacar siempre a los que están más enfermos. A los que están débiles los va a atacar primero. A los que son más jóvenes, ¿cierto? Que todavía no tienen como una inmunología más alta, y a los más viejos también. Entonces, el parásito de por sí va a enfermar al organismo. Entonces, al enfermarlo, claramente lo va a hacer más susceptible a otros depredadores, ¿ya? Y también a muchos factores abióticos que se pueden presentar, altas temperaturas, bajas temperaturas, diferentes cosas. Ahora, esto es solamente para cultura personal, y más que nada se conoce los tipos de parásitos. Ectoparásitos son que viven en contacto con el exterior de su hospedador, la pulga, por ejemplo. Endoparásitos viven en el interior del cuerpo de su hospedador, en este caso, la tenia. Y los mesoparásitos poseen una parte de su cuerpo mirando hacia el exterior y otra anclada profundamente en los tejidos de su hospedador. Estos mesoparásitos tienen mucha relación con lo que son los peces, se van a encontrar ahí. Entonces, esto me lo había dicho la profe, que era un dato que yo no sabía, que en el caso de ceviche, uno cuando lo prepara, tiene que ser sumamente cuidadoso de primero, de dónde consigue cierto el pescado o de dónde lo va a ir a consumir. Porque a veces lugares que no tienen como, que no se cumplen las medidas de salubridad, tienden a no limpiar bien ese pescado, y para nosotros poder, ¿cierto?, quitar estos mesoparásitos del pescado y poder ser consumido, tienen que darle como un golpe de frío. Eso significa, por ejemplo, de que tienen que congelar el pescado unos días antes, o sea, un día antes, y luego el día, ¿cierto?, siguiente que se va a hacer la comida, sacarlo. Entonces, ese golpe de frío va a permitirte que los mesoparásitos mueran, por decirlo así. Entonces, eso, es como un dato más que nada para cultura, para que lo sepan. Luego, la última interacción son las biológicas interespecíficas, ¿cierto? Que es el comensalismo, que es positivo y es cero. Una población se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia. No pasa nada, está ahí nomás. Clavel del aire y otro árbol, ¿cierto? El picagüey se coloca encima de animales para obtener mejor visión y capturar insectos. El garza y el buey se aprovecha del ganado que al remover el pasto puede encontrar insectos y lombrices. Estas son situaciones en las que, si bien el otro organismo está como si nada, viviendo su vida normal, viene otro organismo y se beneficia de lo que podría sacar provecho ahí, ¿ya? Otro sería, por ejemplo, de que un cadáver y una bacteria. En este caso, ¿cierto? El cadáver ya está muerto, no va a hacer nada, no le va a pasar nada, pero la bacteria se va a alimentar, el cadáver se va a alimentar del cuerpo, o sea, la bacteria se va a alimentar del cuerpo y ya se va a ver beneficiada, ¿ya? ¿Quedó alguna duda con esto, con todo esto de aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué era más y más? Este, Más y cero. el ¿O mutualismo, no? este es más y cero. Comensalismo, más y cero. Y el mutualismo es más más. Más y cero. Ah, ya. Ujú, Ah, ya. ya. Gracias. Y aquí está otro, ¿cierto? Dice, en esta relación se beneficia solo una especie, mientras que el otro no se beneficia ni se daña. Por ejemplo, la relación entre el tiburón y el pez rémora, o el pájaro carpintero y el árbol. Y está lo mismo, otra imagen es... Otra imagen es de lo mismo. ¿Y el amensalismo era menos y cero? Menos cero. Ajá. Ah, ya. Ya. Estos son ejercicios. Ya, pues corta Fernanda. Eh, Ya. eso Estos es son lo que me recomiendo. ejercicios para identificar. Ya. Esto es importante porque vamos a hablar de conceptos que son especies más abundantes, especies con mayor biomasa. ¿Qué se les va a decir a especies dominantes? Esta especie dominante se puede decir que son especies invasoras que no tienen depredadores ni patógenos naturales, alcanzando un alto nivel y una alta biomasa. Las especies introducidas por el hombre son así. Las especies dominantes son las que se van a reproducir mucho, van a haber en demasiada cantidad, y como no va a tener un depredador, cierto, un depredador fijo, no va a disminuir.
va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y como dice aquí, cierto importante que las especies introducidas por el hombre, más que nada las especies dominantes. Ahora, tenemos especies dominantes que tienen gran biomasa. La biomasa es como cuando tú tienes un trapo con agua y lo escurres sacándole el agua y solamente te quedaría el trapo. Es lo mismo que se hace en estos organismos, como que tratamos de sacarle, entre comillas, todo el agua y solamente nos quedamos con la masa del organismo. Entonces, gran biomasa, resistente a las enfermedades, son de gran abundancia, ¿cierto? Muy competitivos por los recursos, como son harto, tienden a competir mucho. Son especies a veces invasoras, porque a donde son demasiadas, ¿cierto? Tienden a tal vez hasta eliminar otra especie, introducidas por el hombre generalmente. Ahora aquí se ve, por ejemplo, un ejemplo